especializado en Derecho Procesal Civil. Es un reconocido ponente en materias de Derecho Civil, Procesal Civil y además es docente en nuestra casa de estudios. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctor Ángel Castilla puede comenzar con la ponencia. Bien, ante todo, muy buenas noches en esta tercera sesión de este curso especializado pues, sobre medidas cautelares. Ya conociéndonos un poquito más, en esta primera y segunda sesión en la cual hemos hablado sobre disposiciones generales de medidas cautelar, hemos hablado también sobre el contenido de la medida cautelar y hoy vamos a hablar temas netamente prácticos porque lo vamos a asociar con el argot diario que suele suceder en el derecho procesal civil referente a las medidas cautelares. Nos referimos a los casos de procedencias de una medida cautelar, los casos excepcionales o en qué casos proceden una medida cautelar y también en qué casos se cancelan una medida cautelar y la contracautela como tal. Vamos a iniciar esta sesión desmenuzando lo que viene pues a ser el artículo 615 del Código Procesal Civil. No sin antes establecer que para entender estos casos de procedencia de una medida cautelar que está en el artículo 615 del Código Procesal Civil, es importante primero saber el artículo 610 de los requisitos esenciales. A ver, aquí tenemos el código en mano. Y el artículo nos habla del 615, caso especial de procedencia. Desde el nombre nada más, desde el título nos indica, oye, esta es una excepcionalidad, este es un requisito especial o son requisitos especiales por la cual el juez no va a conceder una medida cautelar. ¿Y en qué casos? ¿En qué caso especial el juez tiene la potestad de concedernos una medida cautelar sin necesidad de cumplir con todos los requisitos que establece el 610 del Código Procesal Civil? Si ustedes en el mismo código revisan el 610, van a ver requisitos de la solicitud cautelar. Tranquilamente, 5 incisos. Entonces, cuando vamos a analizar el 615, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos cumplir con estos 5 incisos, sino con 3 de ellos. ¿Y por qué? Porque justamente hay un caso especial de procedencia como tal. Y eso es lo que justamente vamos a analizar. No sin antes, esto lo puedo poner aquí. A ver, el curso continuamos con las medidas cautelares. Continuamos con lo que es las medidas cautelares. Y dentro de la teoría general de la medida cautelar está el artículo 610. El artículo 610 del Código Procesal Civil. Este artículo 610 del Código Procesal Civil me indica qué requisitos debe tener la medida cautelar. Es decir, dentro de su estructura, ¿con qué parámetros yo debo de cumplir? Esto lo vamos a asociar con la demanda. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una demanda, debemos de cumplir con todos los requisitos del 424. La designación correcta del juez, la identificación del demandante, la identificación del demandado, los fundamentos fácticos, jurídicos, la vía procedimental, el monto en caso exista y la firma. Correcto. Ahora, en la medida cautelar, el 610 del Código Civil nos establece 5 incisos. El primero que te indica, el primero te indica que al momento de que el solicitante realice su medida cautelar, debe exponer los fundamentos de su pretensión cautelar. Exponer los fundamentos. Exponer los fundamentos
de la pretensión cautelar. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que realizar nosotros? Nosotros tenemos que establecer aquí una narración concreta, una narración pues clara, una narración con una cronología de los hechos a efectos de que el tercero llamado juez pueda conocer nuestra pretensión. Y aquí no se me antoja, pero aquí de repente suele esta pregunta establecerse de la siguiente manera. Si yo voy a narrar de manera clara, de manera precisa, de manera concisa, mi pretensión, los fundamentos de mi pretensión, ¿cuál es el punto adicional o cuáles son los contenidos que deberían ir concatenados a estos fundamentos? El inciso 1 del 610 son los requisitos. Oye, narrar de manera concreta, de manera clara los fundamentos. Listo, lo hago. Narro de manera concreta, narro de manera precisa, cronológica, pero ¿con qué debe estar asociada o asociados estos fundamentos? Adicional a ello, ¿con qué debemos de cumplir? Y aquí me permite remitirme a lo que conversamos en la clase número 2 del contenido de la medida cautelar. ¿Cuáles eran los contenidos o los presupuestos que debería cumplir la medida cautelar? Yo recuerdo que aquí nosotros comentamos 3 presupuestos. 3 presupuestos. Yo voy a decirle al juez, concede mi medida cautelar por tales fundamentos, por los fundamentos determinados que van a amparar mi pretensión de anotación, de petición de herencia, de obligación de dar suma de dinero, pero yo tengo que demostrarle al juez qué cosa. Y acá nos remitimos al 611 del Código Procesal Civil. Mis fundamentos tienen que estar asociados con la verosimilitud del derecho. Y esto pues, ya de manera reiterada, quiere decir que estos fundamentos tienen que causarle al juez una apariencia. Yo tengo que demostrar al juez una apariencia sobre el derecho que yo estoy invocando. No le voy a demostrar o no le voy a demostrar al juez aún la certeza. Basta que aquí yo demuestre una apariencia sobre mi derecho invocado. Y esta apariencia de mi derecho invocado, al margen de que yo lo establezca en mis fundamentos, tiene que ir corroborado pues con la prueba correspondiente. Oye juez, ¿yo cómo te demuestro que tal persona me debe 100.000 soles o que de repente B me debe dar una indemnización por daños y perjuicios, o de repente que tú deberías anotar este inmueble, ¿no? Anotar este inmueble en los registros públicos afectándolo como tal, porque se me ha excluido de la masa hereditaria de mi causante. Entonces, la primera parte, el primer inciso del 610, está asociado con los presupuestos del 611. Recordemos también cuál era el segundo presupuesto del 611. Ok, ya le estoy demostrando al juez la apariencia sobre mi derecho invocado. Ahora, adicional a ello, ¿con qué debo cumplir? Aparte de la apariencia. ¿Recuerdan ustedes el peligro en la demora? El peligro en la demora. La exposición de mis fundamentos para sustentar mi pretensión cautelar tiene que ir asociado a indicarle al juez el peligro en la demora que puede correr mi pretensión. Que si el juez no lo concede, si el juez no me concede esta medida cautelar, tranquilamente, a posteriori, me puede causar un perjuicio. Entonces, esta narración, reitero, clara, concisa, tiene que ir concatenada a demostrar la apariencia de mi derecho y el peligro en la demora. Ahora, esta exposición de mis fundamentos tiene que demostrarle al juez la razonabilidad. Señor juez, por si acaso, esta medida cautelar que yo estoy interponiendo
no es abusiva, no es contraria al derecho, sino es proporcional a mi pretensión. Si B me está debiendo a mí 100.000 soles, yo con razón, demostrando la apariencia de mi derecho y el peligro en la demora, le estoy solicitando ante usted como órgano jurisdiccional a que trabe sus cuentas bancarias para que cuando se expida la sentencia a futuro, yo pueda cobrarme mi acreencia. Entonces, en esto se basa exponer los fundamentos concatenado a demostrar los presupuestos de la medida cautelar. Ahora, como requisito adicional también me indica el 610, inciso 2, señalar la forma de la medida cautelar. Señalar la forma de la medida cautelar. Y aquí no vamos a entrar mucho en debate, pero de repente sí, lanzando una pregunta al aire, de repente la primera pregunta de esta sesión, ¿qué clases de medida cautelar ustedes conocen? A ver, ¿alguien podría indicarme las formas o las clases de las medidas cautelar que de repente ustedes pueden conocer o que de repente han interpuesto o que de repente se les asocia más o que de repente es la más cotidiana, es la más usada o la más conocida? ¿Qué clase de medida cautelar? A ver, ahí el audio, Renzo está que levanta la mano. Ah, por si acaso, chicos, me olvidaba. Ya que comenzamos unos minutos después. Todos, igual, la temática es la misma. Todos aquellos que están, pues, conectados a través del Zoom. Yo tengo acá un monitor, por ejemplo, que acá estoy viendo que Renzo está que levanta la mano. También me veo contado a Eduardo Matos, a Cristian, a Ángelo, a Cristel, a Ronnie. Y además, que ya no me alcanza a ver el monitor, tienen la facilidad, por si acaso, de activar su audio, así como lo va a hacer ahorita el doctor Renzo. A ver, Renzo, te escuchamos. Doctor, muy buenas noches. Creo que una de ellas sería en forma de embargo y otra de ellas creo que tendría también la anotación de la demanda. Perdón, no te escuché. Perdón. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Ya, sí, a ver. Sí, doctor, muy buenas noches. Una de ellas creo que de la forma de medida cautelar cotidianas es la medida cautelar en forma de embargo y Ya, otra de ellas sería la anotación de la demanda. la anotación de la demanda, ok. Ya, ¿y cuáles serían, podemos llamar a ellos como la especie, pero cuál sería el género de cada una de estas? El género, por ejemplo, a ver, el embargo. ¿Qué tipo de medida cautelar es el embargo? ¿Qué tipo de medida cautelar es el embargo? Ok, porque también hay embargo, hay secuestros. Pero ¿cuáles serían las formas de estas? ¿Cuáles creen ustedes? O por ejemplo, la anotación de demanda. O por ejemplo, ¿qué clase? También hay una medida cautelar que ustedes la comentaban en la primera sesión, si no me equivoco, la asignación anticipada de alimentos. ¿Qué clase qué clase de medida cautelar es una asignación anticipada de alimentos como tal? Ustedes han escuchado hablar de las medidas cautelares, por ejemplo, de las medidas cautelares de innovar. Existen medidas cautelar innovativas. ¿Cuál era la otra clase? La contraria de ella, de no innovar. ¿Qué otra clase de medida cautelar existe? Y esta es la más usada de repente. Temporal sobre el fondo. Y dentro de la... Ejecución forzada. Perdón. De futura ejecución forzada. Futura ejecución forzada. ¿Qué más? ¿Hay otras? Y las que regula el Código Procesal Civil. Por ejemplo, nada más. Les comenté que no íbamos a entrar a detallar mucho porque esto también es una clase adicional y es una clase especial. Dentro de las temporales sobre el fondo, tenemos a la asignación anticipada. ¿Cuál es la diferencia o en qué se caracteriza una medida temporal sobre el fondo? ¿Alguien sabe cuál es la particularidad de esta medida cautelar temporal sobre el fondo? ¿En qué se caracteriza? Y el ejemplo más claro es la asignación anticipada de alimentos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es la característica principal de una medida temporal sobre el fondo?
¿Por qué el Doctor, buenas juez... noches. Sí, sí, hola. ¿Tu nombre, ¿Es amigazo? provisional? Abel Narváez. Abel. Cuéntame, Abel. Una de sus características sería que es provisional. Ya. Ya. ¿Por qué provisional? Bueno, es hasta que dure el proceso, hasta que salga la sentencia, ¿no? Se va a mantener esa asignación principal, hasta que se resuelva el proceso por completo. En sí, estimado Abel, todas estas son temporales. ¿Recuerdan ustedes la característica de la medida cautelar? Una de las características de una medida cautelar en general, ¿recuerdan ustedes? Es que era temporal. ¿Y por qué era temporal? Porque estaba supeditada en el tiempo a la vigencia del proceso principal. Es decir, el proceso principal, si se encuentra vigente, la medida cautelar también va a estar vigente. Contrario sensu. Si el proceso principal concluye declarando el proceso o expidiendo una sentencia infundada, la medida cautelar automáticamente también se va a caer, porque la medida cautelar es un instrumento del proceso principal. ¿Por qué creen que ustedes, y retomo con ustedes y con Abel o con aquel que quiere opinar, por qué es temporal sobre el fondo? ¿Cuál es la particularidad aquí? Hay una característica determinante para este tipo de medida cautelar. Ejemplo, asignación anticipada. A ver, y aquellos que ven casos en alimentos. Alguien que ve de repente casos de alimentos constantemente, sabe que cuando se le asigna una asignación anticipada, es una especie de temporal sobre el fondo. ¿Por qué? ¿Cuál será su particularidad esencial? ¿Cuál será su connotación? Doctor, buenas noches. Elisbeth. Doctor, es en el caso, por ejemplo, que existe un pronunciamiento anticipado de lo que se va a resolver. Ok, correcto. ¿Cuál es su nombre, amigo? Elisbeth, doctor. Elisbeth, correcto. Justamente ello. Una medida cautelar temporal sobre el fondo es una medida cautelar. Sí. ¿Es una especie de medida cautelar? Sí, pero ¿cuál es su característica principal? Es que aquí, cuando se te concede esta medida cautelar temporal sobre el fondo, quiere decir que el juez se está anticipando a tu fallo. El juez provisionalmente se está anticipando a cómo va a fallar en la sentencia. Pongo el ejemplo de una asignación anticipada en alimentos. ¿Recuerdan ustedes que cuando tú demandas en alimentos, ¿cuál es la pretensión principal? Ok, dame 1000 soles. Listo. Y pides una asignación anticipada de 500 soles. Y vamos a imaginar que el juez te la concede. ¿Y por qué el juez la va a conceder? ¿Por qué el juez concede esta medida cautelar de asignación anticipada? Porque ¿qué ha evaluado? Que hay una necesidad del acreedor alimentista, que hay un entroncamiento familiar porque el obligado principal tiene un grave parentesco con el acreedor alimentista. Entonces, lo único que está haciendo el juez es adelantar su fallo. Oye, provisionalmente te voy a dar el monto de 500 soles porque considero que hay una necesidad real, pero en la sentencia futuro voy a expedir el monto final. Entonces aquí es un 99.9% que en la sentencia va a salir a favor tuyo, obviamente con un monto mayor a los 500 y de repente hasta los 1000 o menos de ellos. Pero es improbable que el juez concediéndote una asignación anticipada, en la sentencia te declare infundada tu demanda como tal. No he visto casos así. Por eso es temporal sobre el fondo. Porque de manera provisional se está pronunciando sobre el fondo de la pretensión. En este caso, la asignación anticipada
¿Cuál es el fondo de la pretensión? Establecer si al menor o al acreedor alimentista le compete el monto total. Y el juez anticipadamente se ha pronunciado. ¿Cuál es el punto número 3 del 610? Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los cuales debe recaer la medida y el monto de la afectación. A ver, aquí. Y aquí también igual quiero su participación. ¿Qué medida cautelar requiere la identificación de bienes o monto? ¿Y qué medida cautelar no requiere la participación El primero es qué medida cautelar requiere la participación de bienes y qué medida cautelar requiere la participación de monto? O pueden estar las dos de manera conjunta. A ver, ¿qué medida cautelar requiere identificar sí o sí un bien? A ver, rapidísimo ahí, oralizado. Ahí estoy leyendo que ha escrito Cristel, Pablo, Fiorella, Ángelo. Embargo, doctor. ¿Embargo en forma de qué? Retención. Retención, ya, pero retención de cuentas bancarias, ¿puede ser? Sí, doctor. Embargo en forma de inscripción. Embargo en forma de inscripción, correcto. Por ejemplo, acá puede calzar un embargo en forma de inscripción, válido. ¿Y qué embargo, qué medida cautelar requiere señalar un monto específico? Un monto específico. ¿Qué tipo de medida cautelar? ¿Perdón? Retención, doctor. Un embargo puede ser en forma de retención. Claro, porque si yo quiero que Pablo me entregue a mí, me cumpla mi deuda que yo tengo a favor, porque Pablo es mi deudor, lo que yo tengo que hacer es, o lo que voy a hacer es interponer un embargo en forma de retención sobre las cuentas bancarias de Pablo. Y para ello yo tengo que decirle, señor juez, trábale las cuentas bancarias de Pablo por un monto determinado. Entonces hay medidas cautelares que requieren la intervención, la señalización de un monto como tal. Y hay medidas cautelares que requiere pues que yo no señale monto, sino que señale el bien a afectar. Otro ejemplo aparte de una medida cautelar que traba bienes, aparte de la de embargo en forma de inscripción, ¿cuáles conocemos o en qué casos se puede dar? ¿En qué casos? De bienes, ojo. Doctor, buenas, en de anotación de demanda. Ya, ok, Eduardo indica anotación de demandas. ¿En qué casos, Eduardo? De petición de herencia. Petición de herencia, correcto. Ok, ahí también hay, y yo creo que quería opinar ahí una doctora. ¿Sí? ¿O solamente Eduardo? Bien, válido lo que indica Eduardo. Por ejemplo, cuando estamos ante una discusión, ante una pretensión, ante un conflicto, ante un proceso contencioso entre A y B, que son hermanos, y uno de ellos ha sido excluido de la masa hereditaria, la parte excluida, el heredero forzoso excluido, va a realizar su demanda de petición de herencia para concurrir con su hermano o con sus hermanos en igual derecho. Válido. Pero, como dentro del patrimonio que dejó el causante existía un bien, lo que va a hacer ese heredero excluido es decirle al juez, anota este juicio en la partida registral del inmueble. ¿Y cuál es la finalidad de una anotación de demanda? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué genera? Genera publicidad frente a terceros para que los futuros adquirientes de ese inmueble sepan que hay un litigio de por medio. Sepan que ese inmueble que ellos pretenden comprar o que pretenden arrendar tiene problemas que se vienen dilucidando ante el órgano jurisdiccional. Entonces espanta a los futuros acreedores, a los futuros compradores,
a los futuros arrendadores como tal. Entonces, para ello, yo tengo que señalar los bienes que quiero afectar. Y esto justamente es cumpliendo el inciso 3 del artículo 610 del Código Procesal Civil. Aquí. Y este es un tema que lo conversamos la semana pasada, en la sesión número 2. La contracautela. La contracautela. ¿Alguien se recuerda en qué consiste la contracautela? ¿Alguien recuerda en qué consiste la contracautela? ¿Y qué clase de contracautela teníamos? A ver, la contracautela es un requisito, la contracautela que señala el 610 del Código Procesal Civil. ¿Y en qué consistía la contracautela? En que la parte solicitante, la parte que le va a pedir al juez que le conceda esta medida cautelar, debe de presentar una garantía. La contracautela es igual a garantía. Es una garantía que ofrece ¿quién? La parte demandante. ¿Para qué? Para indicarle al juez que justamente en caso su medida cautelar sea concedida y ejecutada, y en caso cause algún perjuicio a la parte contraria, esta parte afectada se va a poder cobrar su resarcimiento con la contracautela que el demandante ofrezca. Señor juez, yo quiero trabar las cuentas bancarias del demandado y voy a ofrecer como contracautela mi propiedad inmueble, mi departamento, para que usted vea que en caso yo le cause un perjuicio al demandado, él se puede resarcir con dicho bien. O señor juez, yo quiero una medida cautelar de anotación de demanda y voy a ofrecer como contracautela una caución juratoria. ¿Y qué cosa es la caución juratoria? Es una promesa que yo le hago al órgano jurisdiccional para que en caso yo cause un perjuicio con mi medida cautelar, la otra parte resarza sus daños o sus perjuicios con el monto que el juez designe. Es una garantía que ofrece el demandante a efectos de garantizar cualquier perjuicio que su medida cautelar pueda ocasionar. Pablo me indica una pregunta aquí. Pablo me indica, doctor, la contracautela, ¿en qué momento solo suceden de mala fe o en todos los casos se pierde donde el demandante solicita cautelar? No entiendo ahí, Pablo, la pregunta. Si es que la podrías oralizar, sería genial, Pablo, para entenderla. Si es que la puedes oralizar, sería genial, porque ahí como que no logro entender un poquito el sentido de la pregunta. Igual, si es cuando tengas el audio, porfa, lo oralizas y encantadísimo de responderte. Y el punto número 5 es la designación del órgano de auxilio judicial, que no vamos a entrar a detalle. A ver, la designación del órgano de auxilio judicial. Son aquellos que van a cooperar para que la medida cautelar se ejecute. ¿Por qué hago este esquema? Porque el 610, reitero, nos indica o nos obliga a la parte ejecutante, a la parte solicitante, a cumplir con cada uno de ellos. Oye, exprésame tus fundamentos, señálame la forma de tu medida cautelar, adjúntame tu contracautela y, pues, tu órgano de auxilio judicial que te va a coadyuvar a ejecutar tu medida cautelar. Son requisitos que debemos de cumplir. Ahora, cuando ustedes han tomado conocimiento de la sesión número 3, han visto en la gráfica caso especial de procedencia. Caso especial de procedencia. Y como yo les comentaba al inicio,
Este caso especial de procedencia se encuentra establecido en el artículo 615 del Código Procesal Civil. 615. Hola, Pablo. Hola, hola. Pablo, hola. Hola, hola, no te escuchamos, Pablo. Mi pregunta era, ¿en qué momento se ejecuta la medida cautelar? ¿En qué momento se ejecuta la medida cautelar? A ver, ¿en qué momento? Es una buena pregunta. ¿En qué momento yo ejecuto esta medida cautelar? Como esta medida cautelar va a estar vigente mientras el proceso principal exista, cuando el proceso principal concluya, vamos a imaginar, se declaró, se expidió la sentencia número 20, la resolución número 20, que contiene la sentencia que declara infundada tu demanda. Pero tú tuviste una medida cautelar vigente, trabando las cuentas bancarias del demandado. Pero tu sentencia se expidió en el extremo de declararla infundada. Entonces, innecesariamente estuvo paralizadas las cuentas bancarias del demandado, porque el juez no te dio la razón, por determinada circunstancia, porque tus pruebas pues no eran pertinentes, eran falsas de repente, o porque no le mostraste al juez una certeza. Entonces, ¿qué va a hacer el demandado? Va a ejecutar en cuerdas separadas tu contracautela. Recuerda que la medida cautelar se tramita en cuerdas separadas y por lo tanto su ejecución, ¿en qué momento se da? Cuando obtienes una sentencia desfavorable que hace que ya no tenga sentido la medida cautelar y cuando te genera algún perjuicio esta ejecución de la medida cautelar en cuerdas separadas, el afectado puede ejecutar esta contracautela, que como ya lo vengo comentando, puede ser de naturaleza real o de naturaleza personal. Me quedaba que el 615 nos indica un caso especial de procedencia. Y vamos a darle lectura al 615. Indica, es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable. Reitero, es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque fuera impugnada. El pedido se solicita y ejecuta en cuerdas separadas ante el juez de la demanda con copia certificada de los actuados pertinentes, sin que sea preciso cumplir con los requisitos de los incisos 1 y 4. Pero si yo leo este artículo, tranquilamente muchos me van a entender y otros no. Vamos a poner un ejemplo aquí, pero antes de borrar, quiero que ustedes se memoricen, y no tanto memorizar, quiero que ustedes recuerden los requisitos del 610. Fundamentar la pretensión cautelar, señalar la forma de la medida cautelar, señalar si hay bienes o monto dinerario, ofrecer contracautela y señalar órgano de auxilio judicial. Requisitos básicos para que el juez me conceda una medida cautelar. Aunado a ello, para que el juez me conceda, aparte de cumplir esto, demostrar la verosimilitud, el peligro en la demora y la razonabilidad. Yo cumplo el 610 y el 611, el juez sí o sí me tiene que conceder mi medida cautelar. Y con ello, pues yo estoy asegurando la eficacia de una sentencia a futuro. Ahora, vamos a explicar
el artículo 615 con un ejemplo real. ¿Ok? Vamos a cambiar los nombres nada más, pero es un ejemplo real que en la práctica pues he tenido este caso y es muy cotidiano. Y es muy cotidiano. Y es muy cotidiano. A ver. Vamos a hacer un recuento aquí de lo que hemos aprendido. Un recuento aquí de lo que hemos aprendido desde la primera sesión hasta esta tercera que nos encontramos. Un momentito. Recuerden ustedes que la primera sesión que tuvimos pues en el Zoom comentamos los conflictos de interés. ¿Ok? Los conflictos... hay una pregunta, Cristel. Si lo realizas, Cristel, porque son creo que varias preguntas, si lo realizas sería genial. Doctor, buenas noches, doctor. Una pregunta. En el caso de que ya haya salido una sentencia infundada sobre la medida cautelar, entonces aquí se daría la contracautela. ¿Esta contracautela va a actuar de oficio o el demandado lo tiene que solicitar? Ok. A ver, Cristel, en el derecho procesal civil, a diferencia del derecho penal, el derecho procesal civil, todos los actos procesales que tú inicias ante el órgano jurisdiccional, nunca es de oficio. Nunca es de oficio. Todo es de parte. Salvo dos excepciones, y te voy a mencionar una, para que se entienda, ¿ok? Y luego paso a explicar el tema de fondo. Porque esta pregunta también creo que la comentaron en la clase pasada. A ver. Todos los actos procesales en el proceso civil, todos los actos aquí son de parte. ¿Cuál es el primer acto de parte que existe en un proceso? ¿Cuál es el primer acto procesal que las partes realizan en un proceso civil? La demanda, doctor. La demanda, doctor. Correcto. La demanda, por un lado, y por el otro lado, la contestación, ¿verdad? ¿Solamente la contestación de demanda es de parte o hay otro medio de defensa adicional? La demanda, ¿qué más? Por parte del demandado, las excepciones, las defensas previas, las tachas y las oposiciones. La demanda es un acto de parte, sí, porque le compete al demandante ejercer su derecho de acción. Y por el otro lado, ¿esto a quién le corresponde? Al demandado, ejerciendo ¿qué? Su derecho de contradicción. Estos dos está en el artículo número 2 del Código Procesal Civil. Todos nosotros tenemos derecho de acción y derecho de contradicción, porque son derechos inherentes a todo ser humano. Yo puedo demandar a Cristel, puedo demandar a Pablo, y Pablo y Cristel, cuando son demandados, tienen derecho a contestar. ¿Esto qué sería? La regla general. Ahora, ¿cuál es la regla excepcional? ¿En qué casos, en un proceso, el juez de oficio suple la actividad de las partes? ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede terminar esa pregunta? Y la hemos conversado y lo he señalado hace ratito, ¿ah?
Lo he mencionado de manera reiterada. Doctor, sería la En demanda de alimentos, doctor. alimentos con la asignación anticipada. Correcto. En el caso de alimentos, ¿con qué? ¿Con cuál? La Asignación anticipada. correcto. Esta sería una excepción a la regla. Oye, ¿por qué? ¿Y por qué solamente en alimentos? ¿Por qué no se traslada a otras pretensiones? Porque esta pretensión tiene un principio que inclusive ya tiene una norma. El principio que rige aquí, ¿cuál es? El principio de Del interés. interés superior del niño y la flexibilidad. Correcto. Interés superior del niño y la flexibilidad. Flexibilidad, que yo siempre la menciono en clase. ¿Por qué flexible en alimentos? Porque se omiten ciertas formalidades para que el proceso continúe. Oye, ¿y cuál es el sentido? El principio del interés superior del niño y del adolescente. Por eso cuando ustedes hacen su demanda de alimentos, no sé si ustedes pues les ha tocado o han visto o les han comentado, oye, interpuse mi demanda de alimentos, le pedí al padre de mi hijo 1000 soles. Pero de manera sorpresiva, el juez provisionalmente me ha concedido 500 soles. Yo no se lo pedí, ojo. Uy, ¿el juez está siendo parcial? ¿El juez está confabulado con una de las partes? No. Lo que está haciendo aquí el juez, como director del proceso y prevaleciendo el interés superior del niño, es, oye, te otorgo un monto adicional a pesar de que tú no me lo hayas pedido. Porque ese monto no es para ti. Ese monto es para el menor. Y nuestro Estado, nuestro ordenamiento procesal, protege al niño y al adolescente. Entonces, hasta que se expida la sentencia, provisionalmente, él va a sustentar, va a solventar sus necesidades primarias y secundarias con 500 soles. Aquí, el juez de oficio entabla esta asignación anticipada. ¿Sí, Cristel? ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. Doctor, tengo una duda respecto a la contracautela. A ver, cuéntame. Cuando, por ejemplo, yo ofrezco como contracautela un predio de, digamos, de 5 pisos, ¿y qué es lo que pasa con ese predio antes que salga la sentencia? ¿También se embarga o qué es lo que sucede con eso, con ese Claro, predio que yo si tú ofrezco como contracautela? ofreces un bien inmueble, no quiere decir que tú lo vas a ofrecer así nada más, sino se va a afectar ese inmueble. Se va a afectar porque es una garantía. Se va a correr oficios a los registros públicos para que se afecte ese bien que va a estar dado en garantía como contracautela a favor del proceso determinado como tal. No es que tú digas, oye, por si acaso voy a dar mi vehículo de contracautela, ese es mi vehículo, señor juez, le tomó foto, existe. No, sino el juez automáticamente va a aceptar esa contracautela, que es un bien, y va a oficiar a los registros públicos, que es donde justamente se anotan estos tipos de bienes como tal. Por eso pero te digo, no sé quién me preguntó, muy pocas veces que la gente pues presenta o quiere ofrecer como contracautela sus bienes. La gran cantidad de parte que he visto es, y yo lo he hecho inclusive, ofrecer una caución juratoria, que es un tipo de contracautela personal. Oye, señor juez, yo te prometo que voy a resarcir los daños del demandado en caso le cause algún perjuicio. Tú solamente señálame el monto y yo lo voy a cumplir. Listo. Y eso es lo que hago, legalizo mi firma ante el secretario y ya está la promesa determinada. Bien, ahora vamos a ver el caso especial de procedencia del 615. Vamos a imaginar aquí
Vamos a tomar acá el nombre de Cristel, a ver. Cristel y Renzo, que están ahí, que los veo ahí en el monitor. Cristel y Renzo tienen, pues, Cristel es acreedora y Renzo es deudor. Cristel le ha prestado a Renzo, vamos a imaginar aquí, 600.000 soles. ¿Qué es lo que se ha generado aquí? Una relación obligacional, ¿verdad? Se ha generado aquí, acá hay una relación obligacional. ¿Y por qué una relación obligacional? Porque existe una parte acreedora y una parte deudora. Porque Renzo le tiene que devolver a Cristel el monto de 600.000 en el lugar y en el tiempo pactado. Listo. Renzo se comprometió a devolverle el 24 de diciembre, pero no cumplió. Entonces Cristel lo que va a hacer ahí, pues, es recurrir al órgano jurisdiccional. ¿Por qué? ¿Por qué yo recurro al órgano jurisdiccional? ¿Alguien sabe por qué de frente yo recurro al juez? ¿Cuál será la razón por la cual yo recurro al juez? A ver, esta pregunta es válida. A ver, esta pregunta es muy clave porque nos va a permitir razonar un poquito y tómense su tiempo. A ver, ¿por qué Cristel de manera directa, y deduzcan, va al Poder Judicial? ¿Por qué? ¿Por qué como primer filtro, como primera vía, de manera directa, ante un conflicto de interés? Porque acá hay un conflicto de interés, ¿verdad? Hay intereses contrapuestos entre Cristel y Renzo. ¿Por qué ella toma la decisión, a través de su abogado, en demandar directamente al Poder Judicial? A ver, ¿por qué? ¿Cuál será la razón aquí? Y al que responda bien, pues tendrá un beneficio para el diplomado, pues que va a haber en redacción, ¿verdad? Doctor, en ese caso, si ella tiene un título ejecutable, ahí sí pues podría acudir de frente al Poder Judicial. Si en caso Ok. no, ¿Cuál es su nombre, doctora? Espera, un ratito, ¿cuál es su nombre, doctora? Nilsa Tolentino. Nilsa. Ya, Nilsa, creo que has estado anteriormente en clases también, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Me suena. Listo, Nilsa. Válido. A ver, ¿alguien más que quiera opinar ahí? Doctor, buenas noches. Sí, doctor. Bueno, creo que a través de su abogado recurre al Poder Judicial justamente para interponer una medida cautelar, ¿no? Para evitar de que Renzo de repente pueda transferir sus bienes, esconderlos de alguna otra manera, y es lo primero que hace antes de iniciar el requerimiento mediante una conciliación o un requerimiento notarial, si es que no tiene un título ejecutivo. Si es un título ejecutivo, también lo puede hacer de esa manera, ¿no? Que es lo más rápido, digamos, para poder asegurar una futura ejecución. Entonces, creo que esa es la respuesta. Pero aquí, doctor, de frente al Poder Judicial, con la demanda. ¿Por qué crees? Así es, por la demanda, porque tiene un título ejecutivo. Ya. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más ahí? Sí, doctor, buenas noches. Hola. Sí, doctor, yo quería opinar, como los colegas señalaban, pues en caso de que se tratara de un título ejecutivo, se podría demandar directamente al Poder Judicial, ¿no? Ya. Pero en caso de que se trate de un proceso de cognición, se tendría que encajar de acuerdo a la cuantía en el proceso de conocimiento abreviado sumarísimo. Y previamente a ello tendríamos que invitar a conciliar para cumplir con el interés para obrar, para que no haya inconvenientes en admitir la demanda principal, ¿no? Correcto. Válido. Las tres opiniones acertadas, bien deducidas. Porque si acá hay un conflicto de interés entre Cristel y Renzo, hay que desmenuzar, pues, ¿no? Este monto, ¿qué cosa es? Un tema económico. Entonces, si alguien me debe, quiere decir que yo tengo un conflicto de interés
Y esta pretensión es un derecho disponible. Ahora, ¿por qué ya tocaron la puerta de su despacho y ustedes asesoraron? No te hagas problemas. De frente, demándalo. ¿Por qué? Porque para que exista esa respuesta de un abogado en orientarle a su cliente, no perdamos tiempo, de frente demándalo, es porque se están parando aquí o porque conoce o ha revisado el artículo 688 del Código Procesal Civil. ¿Y qué te indica el 688 del Código Procesal Civil? Títulos ejecutivos. ¿Y los títulos ejecutivos ante qué vía procedimental se tramitan? ¿Cuál es la vía procedimental de un título ejecutivo? Proceso único de ejecución. Correcto, proceso único de ejecución. Oye, ¿puedes explicar un poquito cómo opera ello? Claro, y eso ya lo voy a repetir por 10ª vez. Cuando ustedes tengan un título ejecutivo, que puede ser una letra de cambio, que puede ser un pagaré, una transacción extrajudicial, un acta de conciliación, una resolución que tenga la calidad de firme y consentida, entonces estos documentos ya te acreditan un derecho y por lo tanto tú puedes demandar directamente al Poder Judicial y si es voluntario, es opcional, si quieres, previamente lo invitas a conciliar. Y si no quieres invitarla a conciliar, de frente puedes demandar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un título ejecutivo. Diferente fuera si tú tienes un contrato, si tienes un correo electrónico, si tienes cartas notariales. Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Agotar el interés para obrar. ¿Y cómo agotas el interés para obrar? Primero, lo invitas a conciliar. Y si la conciliación no surte efecto, recién demandas ante el Poder Judicial. Ahora, paso número 2. ¿Qué medida cautelar? Ya, vamos a imaginar, demandas. Demanda. Cristel demanda acá. Cristel demanda y cumple con el artículo 424, cumple con el 425 del Código Procesal Civil, asimismo cumple con el 130 del Código Procesal Civil. ¿Cuál es el siguiente acto después de la demanda? ¿Cuál es el siguiente acto después de la demanda? El emplazamiento. El emplazamiento. Válido. El emplazamiento. Y el emplazamiento es dirigido hacia el demandado. ¿Y el demandado qué defensas puede realizar? Contestación. Contestar o contradecir. ¿Contestar, perdón, o qué? Contestar o contradecir. ¿Cuál es la diferencia ahí? La contradicción es para ya derechos reconocidos y contestar para procesos de conocimiento. Válido, correcto. Muy buena aclaración. No le iba a mencionar, pero muy buen punto. Uno contesta una demanda cuando está en un proceso de conocimiento abreviado o sumarísimo. Y uno contradice cuando está en un proceso único de ejecución, como tal. Válido. Muy buena la aclaración al doctor ahí que hizo esa precisión. Ahora, yo puedo contestar la demanda y ¿qué más puedo hacer aparte de contestar? Vamos a imaginar que es un proceso, contestar o contradecir. ¿Qué más puedo ejercer aquí? Puedo ejercer también defensas previas. ¿Qué más puedo ejercer aquí? Excepciones. ¿Qué más? Las cuestiones probatorias. ¿Cuáles son las clases de cuestiones probatorias? Son dos. Las tachas y las oposiciones. Después del emplazamiento o de ejercer el derecho a contradicción, ¿qué viene?
¿Cuál es el siguiente acto aquí? Aquí viene. ¿Saben qué viene aquí o no? A ver, les ayudo ahí. ¿Cuál es el siguiente Bueno, acto? en Saneamiento los procesal. procesos de ejecución nos confieren traslado de la contradicción del... Vamos a imaginar que es un proceso ordinario. ¿Ya? Es un proceso ordinario. O sea, es un proceso de conocimiento. Sería el saneamiento procesal, doctor. Correcto. El saneamiento procesal. El saneamiento procesal. ¿Y qué cosa es el saneamiento procesal? Es cuando la relación de Cristel y Renzo es válida y no está sujeto a ningún obstáculo. Esta relación que tiene Cristel y Renzo cumple ¿con qué? Con las condiciones de la acción y con los presupuestos procesales. ¿Ok? La relación entre Cristel y Renzo cumple con las condiciones de la acción y cumple con los presupuestos procesales. Y justamente este tema, chicos, de las condiciones de la acción y presupuesto procesal, paréntesis, esto se va a tocar en el diplomado de... Es redacción de demanda, ¿verdad, Yanela? ¿Sí? Diplomado... Contratos... ok. De diplomado de redacción civil aplicada, contratos y demandas. Justamente, primer tema, que es elementos esenciales de cómo redactar una demanda. Se va a hablar sobre las condiciones de la acción y los presupuestos procesales como tal. Este diplomado está por iniciar el 19 de este mes, así que les invito a que participen. ¿Por qué? Porque aquellos que están interesados en el derecho procesal, que imagino muchos de acá, porque por eso están en medidas cautelares, les va a servir muchísimo, porque ojo, que no es un diplomado de procesal civil puro que se va a explicar las excepciones u otras cosas, sino se van a explicar los modelos o la forma en cómo redactar varios tipos de pretensiones. Pero la primera clase es una clase de disposiciones generales en la cual se va a hablar qué es la acción, qué es la pretensión, qué es la demanda, las condiciones de la acción, los presupuestos procesales, entre otras los sujetos procesales, las clases de pretensiones originarias y subjetivas, las alternativas, subordinadas, accesorias, entre otros temas y más. Yo creo ahí justo acá aquellos que están en el chat han puesto ahí la publicidad de ese diplomado, veo costos, veo el inicio, así que si están interesados pues pueden escribir a Juris para que se matriculen. Va a ser dictado también por mi persona, así también como con otros especialistas. Entonces, el saneamiento procesal, etapa básica para dar inicio aquí realmente a los actos procesales siguientes, porque si no se cumple con las condiciones de la acción o algún presupuesto procesal, no se sanea el proceso y concluye aquí. Y concluye. Si se declara fundada una excepción, concluye el proceso aquí y ya no se sanea. Después del saneamiento procesal, ¿qué viene? ¿Qué viene después del saneamiento procesal? Saneamiento probatorio. Ya. Fijación de puntos. Ok. Falta uno. Una etapa antes del saneamiento probatorio. Fijación de puntos controvertidos. Correcto. Fijación de puntos controvertidos. Fijación de puntos controvertidos. ¿Y qué cosa es la fijación de puntos controvertidos? Es una actividad que las partes van a realizar para que se ciñen o para que el juez verifique qué es lo que quiere que resuelvan. En base a su pretensión, claro está. Y recién aquí viene el saneamiento probatorio. ¿Qué cosa es el saneamiento probatorio? Es una actividad exclusiva ¿de quién? ¿Del juez o de las partes? Del juez. Y el juez aquí va a decir, oye, demandante, por si acaso, esta prueba me sirve, esta no, esta me sirve. Y el demandado, igual, esta prueba me sirve, esta no, esta sí me sirve. Listo. ¿Cuál es el siguiente acto aquí? ¿Cuál es el siguiente acto que viene después del saneamiento probatorio? Siguiente acto. Ya saneé las pruebas. Ya sé cuáles me sirven y cuáles no. Ahora, ¿qué hago? Sentencio, ¿verdad? Sentencio o hay una parte adicional.
La actuación probatoria, doctor. Correcto. Acá iniciamos la etapa probatoria. Pero aquí vamos a hacer una contingencia y un stop. Se va a dar inicio a la etapa probatoria si se requiere. ¿Y en qué casos no voy a requerir la etapa probatoria? ¿En qué casos? Cuando se presenta pruebas documentales. Correcto. Cuando las pruebas aquí son documentales, ya no es necesario la audiencia de pruebas. Pero si existen declaraciones de testigos, declaraciones de parte, inspección judicial, exhibicionales y pericias, yo voy a instaurar una etapa probatoria sí o sí. Y por último, ahora sí, la etapa final, la sentencia. La sentencia. Y el 615, que justamente estábamos estudiando, ¿qué te indica? Caso especial de procedencia. Es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable. O sea, Cristel aquí obtuvo una sentencia favorable. Y el extremo de una sentencia favorable es que se declare fundada. Listo. Resolución número 20. Fundada la sentencia en el extremo que declara fundada. Total. Todas las pretensiones. En este caso, de obligación de dar suma de dinero. Entonces, Cristel, con su abogado, llega a la conclusión de que han ganado el juicio. ¿Y ahora qué deberían hacer aquí? ¿Qué deberían hacer aquí? ¿Qué es lo que debe hacer Cristel La aquí? sentencia, doctor. ¿Perdón? Ejecutar la sentencia. Listo. Va a interponer una medida cautelar, ¿verdad? Una medida cautelar ¿de qué? De ejecución, ¿correcto? ¿Y qué medida cautelar aquí a ustedes se le ocurre? ¿Qué medida cautelar aquí se le ocurre a ustedes interponer? Embargar sus cuentas bancarias, doctor. Perdón. Embargo. Ok. Embargo en forma de retención. Correcto. Aquí puedo operar un embargo en forma de retención. ¿Sobre qué? Sobre las cuentas bancarias. Sobre las cuentas bancarias. Y aquí ustedes van a pedir, ojo, ustedes van a pedir, no van a creer que el juez va a oficiar a todas las entidades financieras, no crean que el juez va a oficiar a todas las cajas, ¿ok? Ustedes van a decir, señor juez, BCP, señor juez, no sé, Interbank, Caja Arequipa y etc. Yo les recomiendo que coloquen a todas las entidades financieras que están inscritas en la SBS y a las cajas, Caja Arequipa, no sé, Caja Trujillo, Caja Bancayo, las que existan. Cooperativas, entre otras. Pero como estamos estudiando nosotros cautelares, para una medida cautelar, ¿en qué hemos quedado? ¿Qué debemos de cumplir? El artículo 610, ¿verdad? Requisitos de medida cautelar. Y aquí yo tengo que demostrarle al juez, pregunta, aquí le voy a demostrar al juez la verosimilitud de mi derecho. Le voy a No, demostrar. doctor, porque la ¿Por qué? sentencia ya es fundada. Claro. Ya ¿Por qué? Sí. ¿Te ya escuchas? se resolvió ya el fondo. Claro, no le voy a demostrar al juez la verosimilitud
Porque ¿qué cosa era la verosimilitud? Decirle, oye juez, esta es mi pretensión de obligación de dar suma de dinero. Por si acaso te voy a dar la apariencia de que justamente Renzo sí me debe. Mira, te estoy acreditando estas pruebitas, te estoy fundamentando de manera clara, de manera concisa, para que tú creas en mí. Entonces, ¿y por qué yo digo, por qué hago en pregunta si es que es válido o ya no es válido demostrar la verosimilitud? Por la sencilla razón, como indica Nilsa, que ya existe una sentencia. Si ya existe una sentencia, ¿qué cosa es lo que existe o qué se ha demostrado en el proceso? Una certeza, ¿verdad? Una certeza sobre el fondo de la pretensión. Entonces, esto, que era una apariencia, ya ha sido demostrado en el proceso principal. Por lo tanto, debo de cumplir con el inciso número 1 del 610, ya no. Por eso el 615, ¿qué me indica? Caso especial de procedencia. El pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el juez de la demanda con copia certificada de los actuados pertinentes sin que sea necesario cumplir con los requisitos del inciso 1 del 610. Y el 610, el inciso 1 es exponer los fundamentos de su pretensión cautelar. Y recuerdan que yo hice aquí un abanico de este inciso 1 que conjuntamente con la exposición de los fundamentos de la medida cautelar hay que acreditar la verosimilitud, el peligro en la demora, la razonabilidad, entre otros. ¿Y por qué tampoco ya no es necesario aquí que yo al juez le demuestre el peligro en la demora? ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario al juez que yo le demuestre el peligro en la demora para que me conceda esta medida cautelar? ¿Por qué ya no será necesario? ¿Cuál será el significado de que este presupuesto lo pase por alto aquí? Porque el peligro en la demora, ¿para qué es? Para decirle al juez, oye, concédeme esta medida cautelar hasta que se expida la sentencia a futuro en 3 años. Pero como aquí ya hay sentencia, no hay ningún peligro en la demora, porque la sentencia ya se dio. ¿Ok? Ahora, también me dice el 615, no cumplas con el inciso 4 del 610. Y el inciso 4 del 610 es la contracautela. ¿Por qué aquí también no estoy obligado a ofrecer contracautela? ¿Cuál es el sentido aquí de yo no ofrecer contracautela? Porque ya se demostró la verosimilitud, doctor, con la sentencia favorable. Claro, la verosimilitud, ¿segura? ¿La verosimilitud ya se demostró? Existe menos probabilidad de causar un perjuicio a la parte contraria porque ya cuento con una sentencia fundada. Claro, porque aquí el juez, porque la contracautela, recuerden cuál era su finalidad. Oye, asegurar cualquier perjuicio, cualquier daño que pueda existir sobre el afectado o sobre el demandado. En caso, pues tu sentencia salga desfavorable. Pero aquí la sentencia ya salió favorable para ti. ¿Qué daño por qué deberías adjuntar dinero, bien, para garantizar un daño si aquí tu sentencia te ha dado la razón? Sí, pues, sí le debes, si eres deudor. Entonces, ya no hay necesidad de contracautela porque la sentencia está a tu favor. ¿Cuál es el caso especial de procedencia del 615? No cumplir con el inciso 1 y el inciso 4 por las razones comentadas. Por las razones comentadas. Yo les pregunto ahora a ustedes. ¿Ustedes creen, siguiendo este camino, Cristel va a poder cobrar sus 600.000 soles? No, doctor. ¿Por qué?
porque digamos que el demandado ya se enteró, pues, ¿no? Que hay una demanda en contra de él y por lo tanto pasó sus bienes, vació sus cuentas y no hay forma de que pueda cobrarse. Ya. ¿Y cuál hubiera sido, pues, lo ideal? Demandar la contracautela antes de iniciar la demanda principal, doctor. Demandar la contracautela. ¿Demandar la contracautela? Perdón. Demandar la medida cautelar. Interponer la medida cautelar Interponer. antes de iniciado el proceso principal. Ya, claro. Sí, correcto, válido. O sea, realizar un procedimiento ordinario de solicitud cautelar a efectos de amparar, ¿verdad? Ahora, lo ideal es eso, pues, ¿no? Oye, doctor, pero ¿por qué me dices esto si igual yo tengo la sentencia ganada? Lo que pasa, chicos, es que ustedes como abogados, yo como abogado, defendemos intereses, ¿verdad? Muchas veces de la parte demandante y otras veces, pues, de la parte demandada, ¿correcto? Entonces, parte de nuestro asesoramiento puede ser muchas veces, oye, te puedes ver perjudicada con tal situación, si no quieres incurrir en ello, tranquilamente, retira tus bienes. Tienes dinero en el banco, retíralo porque te lo van a trabar, se te va a afectar, se va a retener, válido. Entonces, esta sentencia que declara fundada tu caso puede ser letra muerta, tranquilamente, sí. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué es lo recomendable? Interponer una medida cautelar antes de iniciar el proceso. Y esto ya vamos a verlo más adelante, cuál es el trámite correspondiente. Pero no toda medida cautelar que tú interpongas antes de iniciar el proceso te la van a conceder. ¿Por qué? Porque hay que demostrar la verosimilitud, el peligro en la demora y la razonabilidad. Oye, ¿y cuál es la consecuencia? A ver, ¿cuál es la consecuencia, chicos, si te deniegan una medida cautelar antes de iniciar el proceso? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Se va a enterar el demandado o no se va a enterar aún? ¿Cuál será la consecuencia? El tema económico. Porque tranquilamente, para una medida cautelar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pagar una tasa arancelaria. Y como tal, pues, te puedes perjudicar. ¿Cuál es el otro perjuicio? El tiempo. Porque si tú interpones una medida cautelar antes de iniciar el proceso, y ya la estoy adelantando, ¿qué esperas? Que se te ejecute para que interpongas tu demanda en el plazo de ley. Pero como tu demanda cautelar se demoraron en calificarla, no te la concedieron, nunca pudiste interponer tu demanda a la brevedad posible. Pérdida de tiempo como tal. Entonces, este es el esquema del 610. Ahora, el 630 nos indica cancelación de la medida cautelar. Si la sentencia en primera instancia se declara infundada, si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada aunque aquella hubiera sido impugnada. Y acá habla de otro tema que los voy a complicar, pero ustedes simplemente me interesa el primer extracto. Si la sentencia en primera instancia se declara infundada, la medida cautelar se cancela de igual forma. Se cancela. Se cancela. Un ratito. Y me permito borrar este extremo porque el 630 me indica no ejerciste una buena defensa, has tenido una medida cautelar en trámite, este es el proceso principal. Todo esto es el proceso principal. Y paralelamente has tenido una medida cautelar. Ya imagínate si fue antes o durante el proceso. Ya, antes o durante el proceso. ¿Qué te indica el 630?
del Código Procesal Civil. Si la sentencia acá resuelve infundada, si el proceso principal después de 15 años, de 8, de 7, de 4 años, resuelve infundada, la medida cautelar, según el 630, se cancela. ¿Y cuál será la razón que la medida cautelar se cancela? Que la medida cautelar depende, ¿recuerdan ustedes la característica? Depende de la Del proceso vigencia. principal. Correcto, correcto. Depende del proceso principal. Característica determinante. ¿Recuerdan por qué es instrumental la medida cautelar? Oye, la medida cautelar es un vehículo, es un instrumento, es un conducto instrumental del proceso principal. Quiere decir que va a estar pegado al proceso principal y va a estar pendiente de su suerte. Si prospera, listo, la medida cautelar pues también se cancela y ya se cancela también la contracautela. Pero si no prospera el proceso principal, tu medida cautelar se cae. Se cae. ¿Y qué vas a hacer tú aquí? ¿Qué haría el demandado? ¿Cuál es el acto del demandado que haría? ¿El demandado qué haría en este caso? Si se cancela una medida cautelar del demandante, ¿qué haría el demandado? ¿Puede impugnar, doctor? No. ¿Recuerdan ustedes? A ver. Pedir la contracautela. Claro, el demandado lo que va a hacer aquí es ejecuta la contracautela. Repito, si el proceso principal se declara infundado, quiere decir que al demandante no le dieron la razón y como el demandante tuvo paralelamente una medida cautelar, si se cancela el proceso, si se declara infundado el proceso principal, la medida cautelar corre la misma suerte. Se cancela para el demandante. Oye, las cuentas bancarias que estaban retenidas para el demandado, las voy a levantar. Y el demandado se va a quedar con los brazos cruzados. Va a decir, oye, 8 años mis cuentas bancarias retenidas. Mi inmueble, 5 años afectado con una anotación de demanda. No, yo voy a hacer que tu demandante pagues por todos estos perjuicios. Y voy a ejecutar la contracautela. La contracautela, que en sus casos ha debido ser real o personal según determinado caso. Pero esto es lo que va a pasar. 615, caso especial. 630, cuando se cancela la medida cautelar. Y recuerden aquí, y creo que acá, cuando yo comencé la primera clase, vi que había una doctora que trabajaba, creo, con el Estado. No procede medidas cautelares, chicos, 616, para futura ejecución forzada contra los poderes del Estado, contra los órganos autónomos, los gobiernos regionales y locales y las universidades. Tampoco contra los bienes de particulares asignados a servicios públicos como tal. Así que este es el proceso cautelar. Esto es la tutela cautelar, la parte práctica. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, duda, chicos? Si no, entenderé que todo está claro hasta ahí. ¿Cuál es el siguiente tema? Doctor. Sí. Doctor, buenas noches. A ver, primero, a ver, creo que una doctora quiso opinar ahí, después Eduardo. ¿Quién quería hablar ahí? Doctor, Ya, doctor. disculpe. Vaya. A ver. Primero el colega, doctor. Ya, a ver, Eduardo, coméntame. No, soy Rafael, doctor. Mi nombre es Rafael Rafael. Ocañán. Ok. Sí, Rafael, después Nilsa y después sí, Eduardo. sí, una consulta. Usted dice que no procede las medidas cautelares para temas de universidad, ¿no es cierto? Ya. El tema de la igualdad de armas también se aplica solamente en la parte penal o también en la parte civil. La igualdad de armas yo la traduzco con un precepto constitucional como es todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley para todas las especialidades, para todas las materias. Claro, claro. En este caso usted dice que no procedería la medida cautelar contra universidades. O sea, nos referimos frente a particulares o nacionales, ¿cierto? Ahora, en caso de que yo tenga una deuda con una universidad,
ellos sí podrían hacer un método de embargo hacia mí. O sea, Claro, ¿cómo sería eso? claro, O sea, sí. yo estaría en indefensión entonces, porque no estaría en igualdad de armas, creo yo. Lo que pasa es que, a ver, hay que ver los dominios, los bienes que son de dominio público y los bienes que son de dominios particulares, ¿ok? Las universidades están dentro de lo catalogado en el artículo 616 del Código Procesal Civil. Al igual que las universidades, deberías asociar a las universidades, al igual que, por ejemplo, el Ministerio Público, órganos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué a mí sí se me puede afectar mis bienes, yo como deudor de una empresa o como deudor de una persona natural? Porque justamente los bienes que yo poseo son de dominio particular como tal. ¿Cuándo, y no sé, para el doctor que indicó, alzó su pregunta, cuándo no estamos ante una igualdad ante la ley? ¿Cuándo no estamos? Vamos a imaginar que todo este es el proceso, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en un proceso de conocimiento y está como demandante la universidad Pepito, y está como demandado el colega, pues, ¿no? Vamos a imaginar aquí que el demandado, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tiene, doctor, para contestar un proceso de conocimiento? ¿Cuál es el plazo para contestar un proceso de conocimiento? ¿Lo saben? Para contestar la demanda. 30 días. 30 días. Listo. ¿Y qué pasaría si la universidad, ¿no? Si el colega quiere reconvenir, ¿en cuántos días puede reconvenir el colega? ¿Sabe qué es la reconvención? O sea, contrademandar. En el plazo de igual. En el mismo plazo, Correcto. 30 días. ¿Y la universidad en qué plazo puede absolver la reconvención? O sea, de demandante se convierte la universidad en demandado. Imagínate que lo haga en 60 días. Pregunto, ¿aquí hay igualdad de armas? ¿Hay igualdad ante la ley? No. ¿Por qué? Porque a una persona natural le están dando 30 días y a la universidad 60. Ahí no hay igualdad de armas, no hay igualdad ante la ley. Por lo tanto, lo correcto sería que ambas partes tengan el mismo plazo para ejercer sus defensas, para ejercer sus derechos, para interponer medios impugnatorios y para ejercer sus actos procesales. La igualdad ante la ley se ve reflejada como una garantía constitucional en el debido proceso, en el derecho a la defensa, en el derecho a obtener una sentencia debidamente motivada, a ofrecer las pruebas, a que las pruebas se valoren de manera conjunta como tal. Eduardo. Sí, doctor. Bueno, mi pregunta es, ¿con una oposición de la medida cautelar se puede cancelar? Ya, y creo que esa pregunta también la hiciste, Eduardo, la vez pasada, ¿verdad? Sí, pero no sé si podía explayar un poco más. Lo que pasa es que, si te la comenté, que la dejé a medias, porque hay un tema, creo que es el 6º tema o el 7º tema, que hablamos sobre trámite cautelar. Y en el trámite cautelar, yo les voy a comentar cómo inicia qué requisitos, cómo redactar una medida cautelar con los requisitos generales, especiales, cuándo se declara admisible, inadmisible, improcedente, con qué tipo de resolución se resuelve una medida cautelar, si es con un decreto, con un auto, cuál es la diferencia entre auto y decreto de repente, cuándo se declara fundada una medida cautelar, cuándo se ejecuta una medida cautelar y en qué momento recién la parte afectada se puede oponer y en qué plazo. Desde ya te digo, son 3 días para que te opongas. Y desde ya te anticipo, como te dicté en la clase pasada, la oposición la realiza el demandado o el afectado porque es el momento en el cual recién toma conocimiento de la ejecución de una medida cautelar. ¿Y qué pasa si la oposición se declara fundada? Quiere decir que la medida cautelar se cancela como tal. ¿Sí? Pero todo ello, Eduardo, paciencia, tenemos todavía 4 sesiones por delante, 4 o 3 sesiones más y la vamos a explicar.
¿Alguien más? ¿Alguien más ahí, chicos? Doctor, Sí. una pregunta. Al interponer una contracautela, ¿ese debe cumplir algún requisito de monto o no importa el monto de esta contracautela? Debe ser proporcional. Debe ser proporcional a lo que tú pretendes. Recuerda que uno de los presupuestos de tu medida cautelar, ¿qué cosa es? La razonabilidad, ¿verdad? Es decir, que tú no cometas un abuso, que no cometas una arbitrariedad sobre tu ejecución de tu medida cautelar frente al afectado. Entonces, bajo esa dimensión, si tú quieres trabar pues un monto considerado del afectado o bienes del afectado, tienes que ofrecer una contracautela que pueda reparar esos perjuicios. Tiene que ser proporcional y para ello el juez ahí te va a hacer una observación de por medio si es que no es proporcional. Doctor, una pregunta más. Y si digamos yo tengo una casa, bueno, un terreno que no está inscrito en SUNARP, ¿esto también puede ser contado como contracautela o si los bienes tienen que estar inscritos? Tiene que estar escrito porque ¿cómo lo afectas? Tú sabes que vamos a afectar nosotros en el registro de propiedad inmueble y el registro de propiedad inmueble es aquel que obra en la SUNAR, ¿verdad? Si no está inscrito, tranquilamente no se va a poder anotar una anotación de demanda porque no tiene un registro donde realizarse. Entonces no sería válido, No doctor. sería, No me superé en eso. no sería Gracias. válido porque el juez te va a pedir que adjunte la copia literal para que vea dónde está inscrito, si es en la oficina de Lima, en Callao, Arequipa, y pues pueda ver su historial. Gracias, doctor. ¿Ok? Doctor, Hola, Cristian. en relación a la pregunta que hizo Cristel, necesariamente el inmueble que se ofrece como contracautela no tiene que contar con ninguna carga y gravamen para estar en primer rango. No, tranquilamente puede estar afecta y como son pretensiones distintas, puede que tú tengas una relación obligacional con A y después de años has tenido una relación obligacional con C y C puede interponer tu medida cautelar a pesar de que ya tengas una con A, sí puede interponer. El juez no te va a decir, no, ya tienes muchas medidas cautelares, no te voy a dar una más, no, porque las pretensiones son distintas. Bien, Perfecto, gracias. bien chicos. Bien chicos. La próxima clase que tenemos es el día miércoles, si no me equivoco. Miércoles, ¿no? ¿Cuál es el tema, sabes ahí? Sí, doctor. A ver, muy buenas noches, doctor. Sí, tenemos la clase el miércoles a las 7:30. El tema es el proceso cautelar, solicitud, competencia, oportunidad y finalidad. Ya, ok. Ahí vamos a hablar, chicos, el 607, si no me equivoco, del Código Procesal Civil, o 608, y ustedes revísenlo. Vamos a hablar en qué momento interponer la medida cautelar. Si antes de iniciado o durante el proceso y cómo es el trámite correspondiente. ¿Ok? También vamos a hablar el juez competente. ¿Qué juez es el competente? Y vamos a ver cómo establecer la competencia de un juez. Y eso está en el artículo 424, inciso 1. ¿Cómo se determina la competencia de un juez? Por la cuantía, por el territorio, por el grado, por el turno, por la materia. Y también vamos a establecer la finalidad. ¿Para qué sirve la medida cautelar? Pero todo ya de un aspecto práctico. Por eso se han hecho estas sesiones de manera fragmentada para avanzar de manera paralela y entiendo o debo entender yo que a la subsiguiente clase pues ya comenzamos con las especies o con los tipos de medida cautelar para acabar finalmente con el procedimiento en sí. Así que chicos, yo me voy a despedir y pues nos vamos a volver a ver el día miércoles, como ya lo indicaron, a las 7:30 con el tema ya comentado. ¿Sí? Muchas gracias, estimado doctor, Muchas como gracias. siempre, sus clases. Muy claras, doctor. Agradecemos su participación. Y a todos los colegas participantes los invitamos a la próxima sesión. Como se les ha indicado, no hay preguntas que todavía no han sido absueltas, pero se va en su oportunidad porque todavía tenemos varios temas y el doctor no puede todavía, no, porque se va a exponer, va a desarrollar el tema. Por eso esperemos, aguardemos con las preguntas, ya formule y el día que toque la sesión el tema, entonces den sus preguntas y los va sobre, como ustedes pueden ver, el doctor resuelve todas las preguntas. Y pues la próxima clase va a ser el día miércoles, como les indicamos.
A ver, ahora les voy a invitar. Tenemos un nuevo diplomado donde el docente también va a dictar. El diplomado lo voy a compartir para que ustedes tengan conocimiento. Acá está. Ya está. Estimados colegas, con todos los participantes, tenemos un nuevo diplomado, el diplomado que va a iniciar el 19 de enero para todos los civilistas, aquellos que quieren, ¿no?, ampliar sus conocimientos en el ámbito civil. Tenemos un diplomado, el diplomado de redacción civil aplicada a contratos y demandas. En este diplomado van a participar el docente que está dictando las clases, el docente Ángel Castilla Cárdenas, así también reconocidos docentes como el Luis Vargas Sequeiros, el doctor Iván Palacios Zorrilla, muchos lo conocemos, y la doctora Evelyn Castro Curay. Este diplomado va a ser certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este por 240 horas académicas. La certificación va a tener código QR. El costo del diplomado es de 200 soles. Pero aquellos que están participando en nuestro diplomado van a acceder a un descuento de 50 soles. Por ende, por 150 soles van a poder acceder a este diplomado. Plazo tienen hasta el 18 para pagar. Son 150 soles. Les animamos a que se puedan matricular en nuestro diplomado. El número hemos cambiado. Les voy a indicar el nuevo número para que nos puedan escribir. Y le vamos a brindar mayor información. Lo voy a escribir en el chat. Es el 9012 98 676. 9012 98 676. Repito, 9012 98 676. Escríbanos a ese número para que nosotros le brindemos toda la información, también el descuento, todo lo que ello conlleva. Como les indicamos, las clases ustedes han visto al doctor haciendo uso de la pizarra, ha sido nuestra sala de grabación y las clases se van a dar de igual manera. Ahora les voy a compartir el temario para que ustedes puedan ver qué temas se van a tocar en este diplomado. Aquí, como ustedes pueden ver, van a ser 13 sesiones en vivo. La participación van a ver en vivo. El primero es fundamentos esenciales de la redacción de demanda civil. El segundo son talleres, ¿no? Taller de redacción de medidas cautelares, requisitos, estructuras. También se va a profundizar más en este tema. Y también demanda de divorcio, separación de cuerpos, como ustedes pueden ver, ¿no? También va a ser un taller práctico. La gran mayoría de estas clases lo va a dictar el docente Ángel Castilla Cárdenas. La gran mayoría. Acá en la sesión 10 podemos ver, se va a tocar contratos de compra y venta, redacción, casuísticas y las cláusulas especiales. También la sesión técnicas avanzadas de redacción de cláusulas contractuales. Y vamos a finalizar con la sesión número 13, prevención, gestión y contingencias contractuales, redacción, casuísticas y estrategia. Los invitamos a que puedan matricularse en este diplomado. Comenzamos el 19 de enero. Aquellos que están en las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok y todas nuestras redes acceden al descuento de 50 soles. Por ende, por solo 150 soles van a poder acceder a este diplomado. Los invitamos a que puedan participar. Asimismo, aquellos que creen la certificación solo de esta sesión sobre los casos especiales de procedencia y cancelación de medidas cautelares, nos pueden escribir al número que he dejado en el chat, que es el 9012 98 676. El costo es de 30 soles. La certificación por 24 horas académicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Les otorgamos el video grabado, las PPTs y su certificado. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias con todos los colegas participantes. Agradecemos su participación y lo esperamos en el día miércoles a las 7:30. Se va a tocar el proceso de solicitud, competencia, oportunidad, finalidad. Muchas gracias con todos los colegas. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día miércoles.